Una historia, cuatro voces judías. Introducción a las cuatro narrativas de Yehoshua de Nazaret. Género literario judío. Tercera parte. El judío piadoso filtra cada nueva experiencia divina a través de la historia colectiva de su pueblo, tal como se había registrado en las escrituras hebreas del pasado. Historias que ya incluían el género midrash histórico narrativo, es decir, ya traían consigo una carga simbólica, figurativa y poética, como lo son claramente los primeros capítulos del libro del Génesis. Por ejemplo, la manera en que los escritores hebreos de la antigüedad narraron que la presencia divina seguía con ellos tras la muerte de Moshe fue, por ejemplo, repitiendo el relato de la separación de las aguas del mar de juncos, narrada en Éxodos 14. Pero esta vez con Yehoshua bin Nun, con Josué, como leemos en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre. Debido a que la señal original de que la divinidad estaba con Moshe había sido la separación de las aguas, entonces cuando se narra que Josué separó las aguas del Jordán, no se relató como un acontecimiento histórico literal, más bien como una verdad histórica. Fue un evento agádico, es decir, una narrativa con fines teológicos, para relacionar a Josué con Moshe y así demostrar en una narrativa que la misma presencia divina que estuvo con Moshe estaba ahora con su sucesor. El mismo patrón se repitió posteriormente cuando se narró que tanto Elías así como Eliseo dividieron las aguas del río Jordán y cruzaron sobre tierra firme. Los dos textos están estructurados de forma casi idéntica, lo cual sugiere un paralelismo narrativo deliberado, un paralelismo agádico, una narrativa con fines teológicos. Eliseo repite los actos de Elías. El simbolismo es evidente. La divinidad responde a Eliseo como antes a Elías, pero ¿actuó literalmente? Desde una lectura literalista, el texto afirma que sí, que el río se abrió dos veces por dos profetas distintos, pero desde una lectura agádica, la escena es un relato teológico, una verdad teológica, no necesariamente histórica en el sentido moderno. Es una dramatización simbólica para mostrar que Eliseo ha heredado la autoridad divina de Elías. El mensaje sí es históricamente real. Existió una sucesión profética. La continuidad del poder divino siguieron en Eliseo. Pero cada detalle de la narrativa no es exactamente real en términos históricos, porque la Haggadá suele combinar eventos literales, mensajes simbólicos y enseñanzas teológicas. Al relatar la inmersión de Yehoshua de Nazaret, se narra que Yehoshua no dividió el río Jordán, donde Yohanan, el inmersor, estaba llamando al arrepentimiento, sino los cielos. Como dice el texto en Marcos 1:10, vio abrirse los cielos. Es evidente que el tema de Moisés, Josué, Elías y Eliseo se retomó una vez más en la narrativa de Marcos y, de hecho, con un propósito similar. Los cielos, según el relato hebreo de la creación, no eran más que el firmamento que separaba las aguas de arriba de las de abajo. Aguas en hebreo es maim, cielos es shamayim. Así pues, representar a Yehoshua dividiendo las aguas celestiales era una forma judía agádica de sugerir que la intervención divina en el mundo judío a través de la persona de Yehoshua iba incluso más allá de la presencia divina que se había encontrado en el propio Moisés, Josué, Elías y Eliseo. Así funciona la Haggadá, la teología judía en forma de narrativa.
Las historias sobre héroes del pasado judío se intensificaron y se repitieron una y otra vez sobre los héroes del presente. No porque los mismos eventos se repitieron literalmente, sino porque la intervención divina revelada en esos momentos era similar a la intervención divina conocida en el pasado. Si queremos recuperar el significado contextual de los textos judíos comúnmente llamados evangelios, debemos comprender su significado judío original. Atribuir a estos escritos una precisión histórica al estilo de los historiadores modernos, exigir que sus narraciones se tomen literalmente o intentar recrear el contexto histórico que rodea cada evento específico narrado en ellos, serían métodos propios de quienes no se dan cuenta de que están leyendo un libro judío. Lo que los autores experimentaron era real, pero las palabras utilizadas para capturar esa realidad son simbólicas. Si esas palabras se literalizan, se convierten primero en una distorsión del mensaje y luego destruyen la verdad que el símbolo pretendía señalar. La Agadá no es una mentira o invención. La Agadá comunica verdades teológicas o morales, inspira y educa. Le da sentido a un evento histórico, interpretándolo y expandiéndolo. La Agadá narra en forma dramática y poética lo allí acontecido. No exige una interpretación 100% literal. En conclusión, la Agadá es una forma narrativa judía que no depende de ser literales para comunicar verdades esenciales. Emplea el lenguaje simbólico para revelar algo más allá del dato histórico. Sirve para formar, conmover y transformar. Y así damos conclusión a esta clase que hemos titulado El género literario judío de los llamados 4 evangelios. Una historia, 4 voces judías. Midrash histórico-narrativo, es decir, son narraciones históricas motivadas por preocupaciones teológicas. Son una forma de literatura que combina de manera intencional elementos históricos con interpretaciones simbólicas y teológicas. De manera que en la narrativa los datos históricos no se separan de la interpretación. Más bien, la historia se convierte en un vehículo para comunicar significados espirituales y teológicos. Si te ha gustado esta información, no olvides compartirla y apoyarnos.